Capítulo 12. El propósito supremo. A estas horas estarás pensando que soy una especie de lunática. Eso no es nada nuevo, créeme. Sin embargo, si tú y yo estuviéramos sentadas en torno a mi larga mesa blanca de comedor, tomando café e intercambiando un montón de historias, entre las cuales te contaría esta, debo decirte que no podría hacerlo desde una posición sentada. Tendría que saltar, caminar de un lado a otro y hacer grandes aspavientos. Así es este tipo de historia. Y probablemente es la clase de historia que solo puede contarse si todavía estás decorando el interior de tu casa como un ratón de ciudad, cuando el exterior de la misma está en el campo. Y cuando digo campo, quiero decir pleno campo. Muchas de mis historias como esta comienzan así. Nick estaba fuera de la ciudad. Es lo que ocurre con nosotros. Llega una loca crisis y Nick está de viaje para cantar, realizar una obra misionera o lo que sea. No me cabe la menor duda de que es algo noble y necesario, pero sé que en el momento en que sucede este tipo de cosas, Nick está fuera de la ciudad. Y esto me convierte en el adulto principal a cargo, lo cual resulta aterrador. Sin embargo, permíteme respaldar el principio de esta historia que, sí, exactamente, comienza con Nick fuera de la ciudad, pero también marca este pequeño capítulo en mi carrera con los pollos. No es algo que haya esperado incluir en mi currículo, pero ahí está. Además de ser una mamá de pollos, también he prestado servicio como cuidadora avícola de día. Sí, se me ha confiado la limpieza y cuidado de pollos de otras personas. El chico que nos ayuda a mantener nuestros 3 acres segados a una altura respetable también tenía pollos, pero le estaban causando algunos problemas en su vecindario, donde decidieron no permitir pollos residentes. Él se encontraba esperando la licencia de la oficina municipal del condado para que los animales permanecieran en su propiedad, así que para no herir susceptibilidades, ¿entiendes a lo que me refiero, no? Me preguntó si podía dejarme a sus pollos durante un poco de tiempo, ya que mi condado de ratones de campo no tenía inconvenientes con los pollos residentes. Le contesté que sí, que sus pollos serían bienvenidos y podrían quedarse conmigo hasta que resolvieran su situación inmigratoria en el condado. Feliz, me dio las gracias e hicimos planes para que dejara a sus pollos al día siguiente. Mi carrera avícola se iba ampliando. Se apareció como habíamos previsto con un par de jaulas, dispuesto a añadir sus pollos a los míos. Y entonces surgió la polémica. Yo había pensado que sus chicas estuvieran con las mías en mi corral grande y elegante. No me preocupaba en absoluto que pudiera producirse una crisis de identidad. Sus gallinas eran de un par de razas distintas a las mías, pero como ya hemos aclarado, yo conozco a mis chicas. De modo que solo las iba a meter juntas y que socializaran un poco entre ellas. Sin embargo, él no solo trajo gallinas. También había un par de gallos en el grupo, y esto significaba que todos sus pollos vivían juntos en pecado. De haber llevado ese momento un collar de perlas, lo hubiera agarrado. Ahora escucha, mis gallinas son vírgenes, y yo tenía la intención de que lo siguieran siendo. Lo que menos necesitaba yo era algún gallo revoltoso pavoneándose entre mis niñas puras y siendo una mala influencia. Yo soy mejor cuidadora de pollos que eso. Esta situación imprevista con chicos de la fraternidad de los gallos entrando en el patio pedía a gritos que resolviera el tema con rapidez. Afortunadamente yo seguía teniendo mi gallinero portátil pequeño y trasladé allí a los pollos concubinos de mi amigo, los chicos y las chicas, y los puse más abajo en el patio trasero, separándolos de lo que ahora consideraba mi convento de gallinas. Problema resuelto. A la mañana siguiente, Sealand entró inflexible en mi dormitorio. «No quiero volver a alimentar a los pollos», me espetó con énfasis. «Son asquerosos. Hay sangre por todas partes. Asqueroso». Estaba en esa edad en que se comía las R's y a veces costaba un poco entenderle. ¿Qué?
Pregunté, frotándome los ojos soñolientos y saliendo de entre las almohadas. Sealand se levanta sistemáticamente temprano y le gusta tachar cuanto antes de la lista las tareas que se le asignan. Había salido a primera hora, como de costumbre, a soltar y alimentar a los pollos. Y con frecuencia suele pasar por mi dormitorio al acabar, a fin de informarme cuántos huevos ha encontrado y que ha terminado su faena. Sin duda yo no le había entendido bien, y todavía no me había tomado mi taza de café. Así que toda interpretación era un tanto confusa antes de ese primer golpe de cafeína. «¿Qué estás diciendo?», pregunté de nuevo. «Sangue por todas partes», insistió. Captó mi atención por completo. «Y pollos muertos por todo el lugar. No alimentaré más a esos pollos, es asqueroso». «¿Qué quieres decir con que hay pollos muertos por todo el lugar?». La privación de cafeína empezaba a dar paso a la pura adrenalina. Con seguridad no estaba comprendiendo bien lo que Sealand pretendía decirme. «Mami, mami», empezó a pronunciar con mayor lentitud, ya que yo parecía estar teniendo problemas con su mensaje. «Están muertos, pollos, por todas partes». Me levanté de un salto y me precipité hacia la puerta trasera. «¡Mis niñas, mis niñas! Genevieve y Jojo y Chubby». Giré en la esquina del porche trasero a toda carrera hacia el corral. Subí a prisa la colina desde el patio trasero al corral, aterrorizada por la vista que me podría estar aguardando. Me detuve derrapando ante la puerta de alambre del gallinero, intentando captarlo todo con la mirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas mis niñas, todas presentes y contadas. Todas en perfecto estado. ¿Qué? Sealand posee una imaginación extraordinaria, pero no llegaría a inventar violencia entre los pollos. Entonces, ¿de qué rayos podría estar? ¡Los otros pollos! ¡Mis pollos de acogida! ¡Los pollos que vivían en pecado! Giré sobre mis talones desnudos y corrí a la parte baja del patio, donde se encontraba el gallinero portátil. Y era allí, una absoluta masacre de pollos. 5 animales muertos, la puerta del corralillo forzada y abierta. La valoración de Sealand era del todo correcta. Sangre por todas partes. Era evidente que había cometido un fallo en mi guardería de pollos, de la manera más grande. Esto no quedaría bien en mi currículo. Un zorro se las había apañado para entrar en el gallinero portátil y había disfrutado de una cena de pollos frescos, y había dejado todos los restos llenos de plumas para que los descubriéramos. Y Nick estaba fuera de la ciudad. Empecé a gritar las únicas palabras que sabía gritar. «¡Señor Howard! ¡Señor Howard!». El señor Howard es mi vecino más próximo. Mi patio trasero linda con su jardín lateral. Las superficies de nuestros terrenos son gemelas entre los altos pinos. Él casi siempre está en su jardín o en el garaje, trabajando en algo, arreglando algo, cortando algo, plantando algo. Es el verdadero tipo de hombre de Tennessee que acaba todo lo que empieza. Me oyó llamarlo a gritos y se acercó sin prisa, con su overol y una camiseta sin mangas manchada de sudor, su atuendo matinal. «Hola, Jaycee, buenos días. ¿Qué problema tienes?» Señor Howard, zorro, sangre, pollos, no mis pollos, corral portátil, sangre, Nick está fuera de la ciudad». Yo pronunciaba cosas sin sentido y tartamudeaba, todavía conmocionada por la escena del crimen avícola. «Bueno, cariño. Madre mía. Ah, sí, al parecer un zorrillo se ha comido a tus pollos. Ha hecho todo un desastre. Vaya». Al fin pude empezar a hilvanar las frases. Bueno, al menos una entera. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?». El señor Howard se dio media vuelta, entrecruzó sus antebrazos peludos y se mesó la barbilla pensando.
¿Quieres salvar la carne? ¿Qué? Fue casi un grito agudo. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No! Parecía un tanto sorprendido de que yo no quisiera aprovechar la cosecha inesperada de aves. Está bien, decidió. ¿Tienes un saco o algo parecido? ¿Algo como una bolsa de basura? ¿Acaso este era el protocolo adecuado para la escena de crimen avícola? ¿No debería haber una cinta amarilla, una búsqueda de algunas huellas digitales o algo? De repente recordé que Nick estaba fuera de la ciudad y que allí frente a mí se encontraba el señor Howard, listo para actuar en esta crisis de pollos. De modo que fui a buscar una bolsa de basura. Cuando el señor Howard hubo recogido la masacre, se topó con otro posible contratiempo en cuanto a lo que se debía hacer a continuación. Verás, en nuestro lado de la calle, el camión de la basura ya había pasado el día antes, y esto significaba que los basureros ya no regresarían hasta transcurridos 6 días. Y era el mes de julio, en Tennessee. Así que te dejo sacar tus propias conclusiones. ¿Qué hacemos? ¿Los metemos en tu congelador? No me refiero a la carne, ya que dices que no la quieres. Pero tu basura va a apestar a muertos si los echamos ahí. Se cambió el palillo de dientes de la parte izquierda a la derecha de su boca, proporcionándome un poco de tiempo para pensar. De verdad que no me hacía falta. ¡No! No, no, no. No. Esa bolsa no va a entrar en mi congelador. De ninguna manera. Ni en mi bote de basura. Ni pensarlo. ¡No! Yo había regresado prácticamente al punto de no poder formar frases. Está bien, está bien. Intentó calmarme. Yo los metería en mi congelador, pero está lleno de bagre y del ciervo que conseguí al final de la temporada de cacería. Déjame pensar, déjame pensar. Hizo una pausa momentánea, dándose golpecitos en la barbilla, pensativo. Mientras él pensaba qué hacer, me disculpé y corrí a la cocina. Tenía que ingerir un poco de cafeína de inmediato. No son la clase de decisiones que se pueden tomar desde una postura sin cafeína. Para cuando llegué de nuevo a la escena del crimen, el señor Howard había elaborado un plan. Aunque el servicio de recolección de basura ya había pasado por nuestro lado de la calle, debido a esa manera en que los vecinos de los vecindarios no incorporados se encuentran a merced de límites escolares extraños, los horarios del bus escolar y el servicio de recogida de basura, las casas del otro lado de la calle figuran en un calendario totalmente distinto. Nuestra basura se recoge los viernes, pero la suya se retira los lunes. Estábamos a sábado, y esto significaba que si podíamos, hacer una contribución al bote de basura del vecino de enfrente antes de que se la llevaran el lunes, estaríamos en mejor posición para deshacernos de los pollos. El señor Howard, bendito sea, me dijo que él se ocuparía de todo. Desconozco cuál de los vecinos de enfrente recibió el regalo provocado por el asalto del zorro al gallinero portátil. No le pedí detalles al señor Howard. Hay cosas que más valen no saber cuando Nick está fuera de la ciudad. Al día siguiente, Nick seguía aún fuera de la ciudad. Le presenté mis disculpas al cuidador de mi césped por la muerte de sus pollos. Se entristeció, pero fue comprensivo, y le prometí que le conseguiría otros nuevos. Porque no te olvides de que hay que pedirlos en línea y esperar a que te los envíen a casa o a la oficina de correos. Así que problema resuelto. El señor Howard comprobó mi gallinero grande tras el crimen del corral portátil y lo declaró idóneo, seguro y a prueba de zorros en vista de los acontecimientos del día. Sin embargo, yo pasé la noche angustiada, esperando que todo fuera bien. Al día siguiente, Sealand se levantó antes que yo, como de costumbre, y se dirigió al corral de los pollos. A continuación entró de estampida en mi dormitorio. ¡Asqueroso! Sencillamente asqueroso. ¿Qué? No puede ser. No, no, no. Fui a toda prisa al corral,
intentando ignorar la mirada fija y acusadora del gallinero portátil vacío en la parte baja del patio trasero. Mis niñas parecían estar bien, aunque actuaban de un modo un tanto extraño. Se encontraban todas amontonadas, juntas, en un extremo del recinto, algo impropio de ellas, y parecían un poco nerviosas y aturdidas. Escudriñé la línea de los árboles del patio, preguntándome si acaso sentirían cerca al horrible zorro, o tal vez a un halcón, pero yo no veía nada. Sealand me siguió al jardín con un gesto muy serio. ¿La ves? Es asquerosa. ¿Qué es asquerosa, cariño? ¿De qué se trata? La serpiente. En ese momento justo, yo envejecí 10 años. ¿Serpiente? ¿Me encontraba en una caja de alambre con una serpiente? Es lo que vi, informó Sealand. Salí a alimentar a los pollos. Se metió en el ponedero de Genevieve. Entonces me volví lentamente y vi un destello de unas escamas siniestras y lisas, enrollándose amenazantes en el ponedero. Sealand se dio la vuelta como un soldado ante el palacio de Buckingham y desfiló de regreso a la casa, con su deber cumplido y dejando que yo me valiera por mí misma. ¡Qué gallina! Por un momento me quedé helada, porque ¿cuál es realmente el protocolo cuando acabas de descubrir que estás muy cerca de una serpiente y ambas se encuentran en el mismo recinto? Si es quedarse petrificada, no moverse, entonces esa fue mi estrategia. Sin embargo, al final imaginé que jugar a la estatua de sal en la que se convirtió la esposa de Lot no sería muy útil para cuidar de mis niños y preparar el desayuno, a menos que yo sobreviviera a la lucha con la serpiente dentro de aquella jaula. Por tanto, empecé a gritar las únicas palabras que sabía gritar. ¡Señor Howard! ¡Señor Howard! Nada. Grillos. En un alarido pronuncié su nombre unas cuantas veces más, y solo me respondió el eco de mi propia voz en las colinas. Había llegado la hora de tomar medidas extremas. Le ordené a mi cerebro que desbloqueara mi cuerpo y lo hiciera huir. Afortunadamente, mi cuerpo y mi cerebro colaboraron, y me precipité hacia la puerta trasera, cerrando la puerta de la cocina de un portazo y observando por la ventana para ver si la serpiente me había perseguido. Agarré mi teléfono móvil, busqué la información de contacto del señor Howard y hundí el dedo con fuerza en el botón marcado. «Vaya, hola, Jaycee. ¿Cómo estás esta mañana?», retumbó su voz del otro lado de la línea. Yo habría podido llorar de puro alivio. «Serpiente, pollos, serpiente, serpiente grande, serpiente. Nick está fuera de la ciudad. Serpiente, 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 ¡socorro!». «Jaycee, me encantaría acudir en tu ayuda, pero me he cortado un dedo y ahora mismo estoy en el hospital. Es importante que sepas que el señor Howard se ha cortado 3, quizá 4, de los dedos en los 6 años que llevamos de vecinos. Suele herirse con una sierra eléctrica, una herramienta descontrolada o vete a saber con qué. Recoge el dedo, lo mete en el bolsillo de sus shorts o su overol y se va canturreando a urgencias. Allí se lo cosen con diversos grados de precisión. Al señor Howard le pegan los dedos con la frecuencia que la mayoría de las personas se lavan los dientes. Esta última decapitación de dedo fue muy inconveniente para mí. Mucho, dada la situación de la serpiente en el corral. A continuación llamé al señor profesor, otro de mis vecinos. Este no es un hombre real, pero es maestro. De algo así como biología, no sé qué, superinteligente. Imaginé que tal vez la biología o cualesquiera que fueran sus demás títulos podrían ayudarme con la eliminación de una presencia ambiental maligna. No estoy afirmando que toda mi lógica de crisis con los pollos tenga sentido. Sin embargo, como ya te he indicado, el señor Howard no estaba disponible. «Dígame», respondió cuando marqué, con el móvil entre mis sudorosas manos y mis nervios destrozados. Expliqué rápidamente la catástrofe que se estaba desarrollando con la serpiente. «Bueno», aspiró aire, pensativo.
Llegaré enseguida. ¿Tiene usted una pala pequeña? ¿Una pala pequeña? ¿Acaso no le acababa yo de describir a una especie de monstruosa serpiente tipo pitón que había invadido el castillo de los pollos? Mire, me explicó con demasiada calma. Lo más humano y lo mejor para el medio ambiente es reubicar a la serpiente. La recogeré con una pequeña pala y la llevaré al interior de los bosques. Reubicar. Era justo lo que yo estaba pensando. Reubicar a la serpiente de nuevo en las profundidades del Hades de las que se había deslizado. Eso fue lo que le comenté al señor profesor. Oh, no, no, no. Se burló el señor profesor. Las serpientes son buenas. Lo son para el ecosistema. No queremos hacerle daño, sino ayudarla. Y ella hará lo mismo con nosotros. Bla, bla, bla. Permíteme aclararte. Si no te ciñes a mi teología particular de la serpiente, en la que se entiende que todas son malas, podemos seguir siendo amigas. Pero estás en un error sumamente grande. Yo estaba desesperada por sacar a la serpiente de mi gallinero. Y ya conoces la frase clave. Nick estaba fuera de la ciudad. De modo que las opciones eran limitadas. El señor profesor siguió insistiendo en su opinión sobre la compasión por la serpiente, y yo le mostré el camino al corral. La serpiente había decidido ponerse cómoda en el borde de los ponederos, en la parte trasera del gallinero, y había formado una espiral siniestra con sus anillos negros como tinta. Cuando el señor profesor se acercó a los ponederos, el reptil empezó a moverse, presintiendo posiblemente la reubicación en proceso. El señor profesor agarró la pala con cuidado e intentó deslizarla debajo de la serpiente. Imagino que esperaba que ésta se moviera simplemente sobre la hoja de la pala, como si fuera a viajar en una alfombra mágica, curiosa por ver a dónde la llevarían los vientos. Pero no fue así. La serpiente se deslizó más profundo, hacia los ponederos cubiertos, y ya no la veíamos. El señor profesor seguía impávido. Introdujo la cabeza al cubículo más cercano del ponedero para descubrir a dónde se había ido el reptil. Esos ponederos están oscuros. Personalmente, yo habría cuestionado la cordura de cualquiera que metiera la cabeza en ese espacio, después de haber visto a una serpiente por allí. No obstante, ¿quién soy yo para juzgar? Sobre todo cuando no soy la que lo tiene que hacer. El profesor me habló con voz apagada desde el interior de la caja. No consigo ver a dónde se ha ido, Jaycee. ¿Podría pasarme su teléfono móvil con la linterna encendida? Hasta ese momento desconocía que en realidad tengo un firme sistema de creencias sobre mi teléfono y las serpientes. Mi teléfono no debía estar en la proximidad de una serpiente. Resulta que tengo una fuerte ética al respecto. Sin embargo, una vez más, Nick estaba fuera de la ciudad, y el profesor amante de la tierra era mi mejor apuesta en ese momento. Y el hombre necesitaba mi teléfono. Y como yo no quería acercarme más de lo necesario a los ponederos, me incliné tanto como pude desde donde estaba encaramada, cerca de la escotilla de salvamento en la puerta del corral, y le tendí el teléfono con la linterna encendida. El señor profesor agarró el teléfono con la palma de una de sus manos y la pala en la otra. Volvió a meter la cabeza en el ponedero, acercándose el aparato a la mejilla en busca de la serpiente. Se retorció y dio vueltas mirando por todas partes. Apoyó la espalda, volvió a levantar la pala e intentó alentar de nuevo amablemente a la serpiente a colocarse de buen grado en la hoja de la herramienta. El reptil mostró su desagrado, esta vez con más energía, y se arremolinó a mayor profundidad en el ponedero. El señor profesor empezaba a sentirse un poco frustrado. Es un fastidio cuando la naturaleza no quiere hacer lo que los seres humanos desean. Se sumergió de nuevo en la caja, con la linterna del móvil preparada, y de pronto dejó caer mi teléfono sobre todo el excremento de pollos y plumas que había en la parte inferior del ponedero.
¡Qué bien! La serpiente silbó, se deslizó y se adentró a mayor profundidad en la penumbra. El señor profesor ya empezaba a sudar y ponerse colorado. Siguieron con este baile durante largo tiempo, el señor profesor intentando preservar la naturaleza salvaje, la serpiente determinada a quedarse en el hábitat domesticado de los pollos debido a los huevos frescos. El hombre se estaba enojando, y hacía mucho que la serpiente se hallaba enfadada. De no sentirme tan asustada por el reptil, casi habría disfrutado del espectáculo. Y aquí llega la parte en la que aquellas de ustedes que no comparten mi teología de las serpientes tienen que saltarse esta sección y pasar a la siguiente. Adelante, háganlo. Las veré en unos minutos. Para el resto de ustedes, gente de teología sana, este es el resto de la historia. El señor profesor llegó al final de su necesidad de reubicar humanamente a la serpiente. Salió del corral y regresó con una carabina de aire comprimido con la que realojó vigorosamente al reptil en el abismo del Hades de donde había salido. Y todo mientras Nick estaba fuera de la ciudad. Todas estas son locas historias de mi vida. Y están todas las locas historias de la tuya. Las divertidas, las extrañas, las tristes, las espantosas, las alegres, las inesperadas, las predecibles. Estas historias representan nuestro desarrollo. Constituyen nuestra forma de entendernos a nosotras mismas. Cómo nos situamos en el mundo. Cuando pienso en mis diversas vivencias, las que me hacen reír, las que me hacen llorar, las que me enojan, las que me enorgullecen, con frecuencia reflexiono en ellas como acontecimientos singulares. Sin embargo, cuando me retiro un poquito, cuando vuelvo a enfocar los ojos de mi corazón, una letra empieza a surgir. Las cosas que yo creía ser incidentes aislados empiezan a conectarse, comienzan a formar una melodía. ¿Te sientes así? Como si en tu vida hubiera sucesos aleatorios, estas historias individuales? Permíteme decirte algo. Se están incorporando a un todo. No siempre queda claro, no siempre es obvio, pero Dios está ahí, ensartando todos esos sucesos, anécdotas, comedias, tragedias e historias juntas. Tu vida tiene una historia más completa que contar, y Dios conectará todos esos puntos, todas estas experiencias conforme vives tus días. A través de todo esto, de todo el aprendizaje, todo el recuento, Dios tiene algo entre manos, un propósito supremo. Él quiere que sepas algo, que lo asumas en lo más profundo de tu ser, para que puedas considerarlo desde todos los ángulos, a partir de cada nota de cada momento que se desarrolla en tu vida. Él quiere que tú sepas esto. Eres su hija, suya, querida, amada, designada, colocada de manera específica en el tiempo como suya. Lo que Dios quiere que hagas con este conocimiento es lo siguiente: que vivas plenamente como hija suya en este día, que seas transformada a su imagen espiritual, que seas por completo aquello para lo que Él te creó y te redimió de un modo absoluto. Solía pensar que todo lo que me sucedía eran fragmentos casuales de buenas y malas decisiones, de días felices y tristes, de veces en las que entendí las cosas de manera correcta o incorrecta. Sin embargo, tu vida no es aleatoria para Dios, es una vida rescatada. Hubo un tiempo en el que no habría comprendido por qué un zorro derribaría mi gallinero portátil. ¿Por qué querría Dios llevarme a casa de mi vecino, el señor Howard? ¿Por qué querría llevarme calle abajo a casa del señor profesor? ¿Por qué estaría Nick fuera de la ciudad cuando sobrevino este caos de los pollos? Desde luego que no estoy afirmando tenerlo totalmente claro ahora. No obstante, esto es lo que sé. Todo ello forma parte de un libro más grande que Dios está escribiendo, del mensaje que escribe una y otra vez para ti y para mí, que somos suyas, su tesoro, que nos ama.
Dios cuenta las historias más asombrosas y está dispuesto a trabajar con todo tipo de material, aquello de lo que me siento orgullosa y aquello de lo que no, los fallos, el progreso, los 2 pasos adelante, el paso hacia atrás. Quiero decir, considera todos los factores que tuvieron que concurrir en las aventuras del zorro, la serpiente y el vecino. No hay nada aleatorio en ello. En primer lugar, Dios creó la hermosa campiña de Tennessee y una parcela de terreno que cautivaría el corazón de Nick y el mío para que fuera el lugar donde criara nuestra familia. Él nos permitió mudarnos a un cierto barrio, con personas que viven en la puerta de al lado o más abajo que también son hijos suyos, con sus propios dones y habilidades, personas dispuestas a acudir con rapidez cuando las llamo. Él diseñó a los pollos y a los zorros, y por mucho que me duela, también a las serpientes. Creó las mañanas de verano, las tareas del hogar y los huevos frescos, y lo mezcla todo junto con argumentos que me hacen apreciar a mis vecinos, amar a mis pollos y encontrarlo a él en los momentos hilarantes y las crisis. De formas pequeñas o grandes, Dios siempre me está mostrando que existe una imagen panorámica en marcha al margen de las escenas cotidianas de mi vida. ¿Y si lo dejas entrar en tu historia? ¿Y si le abres tu corazón para permitirle mostrarte que Él orquesta todo lo que experimentas, las cosas que desearías poder quitar, aquellas que cuentas como tus mejores días, las cosas que te pesan, las que no eran justas, las deliciosamente asombrosas? ¿Y si pudieras alejar el ente y verlo todo como un hermoso mosaico, como una historia que Él está llevando a buen término? Durante el tiempo que pasé en Londres, visité varias catedrales antiguas. Las piedras añejas, las columnas, los bancos, el incienso y el silencio contribuían a un entorno contemplativo. Y los vitrales me han atraído siempre. Solía pararme delante de una gran ventana y contemplar todos los diminutos cuadritos de cristal coloreado. Un círculo rojo aquí, una esquirla verde allá, por allí un trozo azul. Aquellas piezas individuales son importantes. Están cuidadosamente elaboradas y colocadas. Algunas de ellas eran de mis colores favoritos, otras no. Sin embargo, entonces daba un paso atrás, alzaba la mirada, estiraba el cuello, trasladaba la vista de los cristalitos individuales a la historia más amplia. Y allí estaba, una historia de la Biblia sobre el sacrificio de un santo de los primeros días de la Iglesia contada en cristal. Al dar un paso atrás y permitir que la historia completa entrara en perspectiva, ahora podía ver todos aquellos trocitos con su propósito supremo. Y todos aquellos mosaicos narraban la vida de una persona que le importaba a Dios, aquel que tiene en mente el designio supremo, que cada una de nosotras fuéramos atraídas a Él, recibiéramos su redención y su salvación. Cumpliría todos los días lo que ha escrito para nosotras. Los detalles de tu vida son relevantes para Dios, porque componen la historia completa de tu existencia. Sí, tu historia puede tener capítulos enormes. Tal vez haya otros que parecen menos importantes. Unos pueden hablar de una devastación. No obstante, sigues aquí. La historia no ha acabado. La tesis sigue siendo la misma. Eres importante para Dios. Vives como hija suya. Y este es el designio supremo de su historia para ti. Esta es la maestría de lo que Dios hace, dándole un nuevo propósito a todo lo que te sucede y lo que ocurre por medio de ti, para elaborar una historia más extraordinaria. Es el arte supremo de dar un nuevo propósito. Los detalles de tu vida son relevantes para Dios, porque componen la historia completa de tu existencia. Tras la gran incursión del zorro en el gallinero portátil, luego de la batalla campal con la serpiente, después de que el señor profesor se deshiciera de ella, que yo calmara a mis niñas y volviera a poner paz en el corral,
Empujé la puerta trasera de la casa para abrirla y me quité las botas de goma en el escalón. Tenía 2 cosas en la mente: café y una ducha. Me subí las gafas a la cabeza a modo de diadema. Saqué mis llaves de un bolsillo, mi teléfono móvil recuperado, y todavía un tanto manchado de excremento de pollo, del otro, y los dejé sobre el mueble de la máquina de coser, junto a la puerta. Aquel armario para la máquina de coser. Esa herencia incómoda que nunca imaginé que encajara en mi hogar, mi decoración, mi plan, mi marca. Aquella cosa que habría tirado, porque creí que no tenía un lugar en mi vida. Sin embargo, allí estaba, con un nuevo propósito, redimida, necesitada y valorada en el contexto de mi vida cotidiana. Aquel armario cuenta la historia del principio de la vida de casada de mi suegra. Contiene la historia de la infancia de Nick. Ahora guarda la de la generación que Nick y yo estamos construyendo con Soren y Sealand. Es el lugar donde pongo mis llaves tras un día mediocre. Es donde las pongo después de los días en que necesito al señor Howard y al señor profesor. Y me hubiera perdido lo que llegaría a significar si Dios no me hubiera mostrado el arte de dar un nuevo propósito. Quiero que salgas de este tiempo que hemos compartido con esta idea adentrándose en lo más profundo de tu corazón. Tú importas. Le importas a Dios. No permitas que un detalle que no parece encajar en tu vida sea el único enfoque de tu existencia. Dale un nuevo propósito a ese dolor. Considera ese detalle con nuevos ojos. Ponte nuevos lentes. Acepta la personalidad que Dios te regaló y permite que el Espíritu Santo les dé un nuevo propósito a esas partes de ti de cuyo valor no has estado segura. No decidas que es demasiado tarde. Deja que sea Dios quien maneje el reloj. Tu historia tiene muchos capítulos hermosos más. Confía en Él con cada matiz, cada elemento. Déjalo pintar de nuevo, restaurar, renovar y redimir. Y permite que Dios le dé un nuevo propósito a todo para acercarte más a Él. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28.